Hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer, como siempre, estar aquí de nuevo. Gracias por compartir conmigo estos momentos y gracias a Dios porque me permite ser un instrumento, ¿verdad? Un mensajero de su palabra, de lo que Él ha dicho en su palabra, y es la misión, es el compromiso que tenemos las personas que compartimos la palabra de Dios, de transmitir fielmente lo que Dios ha dicho. Y es un honor, hermanos, estar aquí. Me da mucho gusto verlos nuevamente. Le doy gracias a Dios que nos permite reunirnos, que nos permite estar con salud, y pues muchas gracias, hermanos. Vamos a orar para que podamos llevar a cabo esta predicación y que sea de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Te pido, por favor, inclines tu rostro y me sigas en oración. Señor, muchas gracias, Padre, te damos en esta mañana, bendito Dios, porque eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre, tu amor en la vida de cada uno de nosotros es notable, Señor, pues tú nos permites vivir, nos permites respirar, Señor, pero sobre todo, Dios, nos has dado el privilegio, Dios bendito, de conocerte, Señor. Nos has dado ese regalo maravilloso que es tu gracia derramada en la vida de cada uno de nosotros. Aun siendo inmerecedores, Señor, a ti te plació amarnos, Señor Jesús. Y es por esa gracia redentora que nosotros estamos aquí como familia, como hijos tuyos, Señor, con un corazón dispuesto, Padre, para escuchar tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Dios, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Dios, a tu palabra, para que podamos aplicarla en nuestras vidas, Dios, que podamos edificarnos unos a otros, Señor. Quita toda distracción, Padre, en el ámbito físico, espiritual, Señor. Que tu palabra, Dios, hoy nos llene de alegría, de gozo, Padre, que sea un mensaje, Padre, que nos motive, Señor, que nos anime a seguirte amando, Señor, a seguir buscando más de ti, de tu palabra, y a seguir creciendo más en nuestra santidad, Padre, para darte a ti la gloria y la honra. Ponemos este tiempo en tus manos y nuevamente te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. El título de esta conferencia se llama El crecimiento en medio de las pruebas. El crecimiento en medio de las pruebas, y nuestro pasaje central va a ser el capítulo 1 de Santiago, los primeros versículos. Pero antes de dar lectura, quiero hablar un poco sobre el contexto de Santiago. ¿Quién es Santiago? ¿Por qué escribe esta carta a Santiago? Y después vamos a adentrarnos en estos versículos, en esta palabra que el Señor tiene hoy para nosotros. Y hermano, la carta de Santiago fue escrita alrededor del año 45 por Santiago, que su nombre original es Jacobo, y es medio hermano de Jesucristo. Y él, dice la Escritura, al ser medio hermano de Jesucristo, en un inicio no creía en Cristo como el Mesías, y esto lo podemos ver en Juan capítulo 7, versículo 5, donde dice, ni aun sus hermanos creían en él, es decir, ni aun los hermanos de Jesucristo creían en Jesucristo. Creyeron en Jesucristo mucho tiempo después, y el apóstol Pablo nos lo confirma en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 7, donde dice el texto, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces el apóstol Pablo nos está aquí dando una clara referencia de que Jesucristo aparece a su medio hermano Jacobo, y entonces Jacobo ya había creído en el Señor Jesucristo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Y hermano, también Santiago escribe con la autoridad de ser apóstol. Con esa autoridad es que está escribiendo la carta. El apóstol Pablo, allí en Gálatas capítulo 1, versículo 19, confirma el apostolado de Jacobo, el apostolado de Santiago, y dice ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles
sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, nuevamente la palabra de Dios nos está dando aquí una clara evidencia de quién es Santiago, con qué autoridad está escribiendo, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por él. Y bueno, hermanos, Jacobo tuvo un papel de liderazgo en la iglesia. En Hechos 15 hay una clara enseñanza donde resalta ese liderazgo de Jacobo. No sé si ustedes recuerdan que ahí en Hechos 15 es donde hay un concilio, estaban predicando el evangelio, pero de repente no se ponían de acuerdo porque ellos querían predicar la ley más la fe. Y en ese concilio de Jerusalén, en Hechos 15, la palabra de Dios nos explica que al final deciden que no se tenía que predicar la ley más la fe, sino solamente se les iba a prohibir a los que estaban conociendo el evangelio que no hubiera fornicación, que no cometieran idolatría, que no comieran sangre, ¿verdad? Y que no comieran nada de un animal ahogado. Esa es la conclusión que llegan ahí en ese capítulo 15 de Hechos, y el que salta al liderazgo de todo este concilio es Jacobo, porque él es el que está de alguna manera presidiendo este mensaje. Entonces vemos el papel que forma Santiago en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esta carta de Santiago, hermanos, está dirigida a aquellas iglesias que estaban dispersas. Esto lo podemos ver ahí en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 1 precisamente, donde vamos a empezar esta predicación. Y ahí en Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, esta carta, hermanos, va dirigida a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión, es decir, en ese momento no se encontraban en Jerusalén, estaban en diferentes provincias alrededor de esta localidad geográfica de Jerusalén, y es a ellos a quien Santiago escribe. ¿Cuál era la condición, hermanos, de estos miembros de la iglesia que estaban en la dispersión? Bueno, te pido por favor que vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 57. Hechos capítulo 7, versículo 57. Vamos a ver cómo estaba el contexto histórico cuando Santiago está escribiendo esta carta. Y dice ahí la palabra de Dios: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, hermanos, la iglesia estaba en persecución. Habían apedreado a Esteban, le estaban dando muerte a Esteban, y ese es el contexto que nos encontramos aquí. De la misma manera, hermanos, en otro pasaje bíblico podemos ver cuál era esa condición de la iglesia, que es Hechos 12, versículo 1. Si me ayudas a leerlo, por favor. Hechos 12, versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Entonces, hermanos, estamos viendo que el escenario donde el apóstol Santiago escribe es un escenario oscuro, difícil para la iglesia, y ese es el propósito por el cual escribe: para dar ánimo, para dar aliento a los hermanos que estaban pasando por este tipo de pruebas, de persecución, de problemas, ¿verdad?, en medio de todas estas circunstancias. Y hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no estamos exentos de pasar por este tipo de tribulaciones, de problemas, de aflicciones. Normalmente, hermanos, estamos constantemente pasando por pruebas, constantemente pasando por momentos difíciles. Y ¿sabes qué, hermano? Esto es algo que no nos debe de extrañar, porque nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando Él dijo ahí en Juan 16:33, Él dijo claramente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice ahí, hermanos? Tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, nuestro propio Señor Jesucristo nos está advirtiendo que habrá aflicción, que habrá problemas, pero tenemos que confiar, hermanos. Y bueno, la aflicción y los problemas, hermanos, están a la vuelta de la esquina. Creo que todos nosotros podemos darnos cuenta del mundo en el que estamos viviendo. Hay de todo tipo de problemas, entre algunas listas que podemos mencionar sin llegar a ser una lista exhaustiva, pero podemos hablar, ¿verdad?, de que hay problemas económicos, hay falta de empleo, hay conflictos en la sociedad, hay problemas dentro de la familia, hay violencia de género, hay violencia intrafamiliar, hermanos, hay abusos, hay maltrato, hay asesinatos, hay problemas con los programas de salud, con el acceso a los hospitales, hay persecución también en algunas partes del mundo entero, que si tú profesas ser cristiano, si tú profesas el evangelio, la palabra de Dios, está prohibido y entonces te persiguen y es cárcel, incluso en algunos lugares hasta la muerte. Entonces, hermanos, hay estrés y estamos rodeados de una infinidad de problemas, y esta carta de Santiago no nada más es para aquellos que están en la dispersión, sino también para cada uno de nosotros, y con la ayuda de Dios es lo que en esta mañana vamos a estar estudiando. No estamos exentos, vivimos en un ambiente similar, ¿verdad? Llenos de problemas, llenos de aflicción. Y hermano, acompáñame por favor allá a leer Santiago capítulo 1, versículo 2, para adentrarnos en este estudio de la palabra. Y dice así, Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y fijémonos, hermanos, cómo Santiago dice hermanos míos. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, ellos se llamaban hermanos, aunque no fueran hermanos de sangre. Ellos se llamaban hermanos porque pertenecían al mismo pueblo, al pueblo de Dios. Y hay una cita bíblica que me gustaría que me acompañaras a leer en Deuteronomio capítulo 15, versículo 3, que dice: del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Entonces, no es necesariamente un hermano de sangre, pero entre ellos también se acostumbraba a hablar de hermanos. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, lo que cambia es que ahora se llaman o nos llamamos hermanos aquellos que conformamos parte de la iglesia, aquellos que hemos nacido de nuevo, que fuimos adoptados por el Señor como hijos suyos y Él como nuestro Padre. Y aquí Santiago dice hermanos míos, notando un aspecto de fraternidad, de amor con la iglesia. Y esta palabra hermanos en el Nuevo Testamento, hermanos, está marcada 346 veces, y en la carta de Santiago, que es pequeña en comparación de otras cartas o de los evangelios, 19 veces habla Santiago de hermanos. Entonces estamos viendo aquí cómo Santiago es humilde, es amoroso y se dirige a los hermanos. Nosotros somos hermanos, por lo tanto esta carta también aplica para cada uno de nosotros. Y a continuación dice aquí el versículo, tener por sumo gozo. Y este tener por sumo gozo, hermanos, es un verbo en imperativo, que dice tener. No es una recomendación, no es una sugerencia de que en algunos momentos de la prueba, en algunos momentos de la aflicción, debes de estar contento, debes de tener gozo, sino de manera general dice ten. Hay que tener como hijos de Dios sumo gozo, y esto aún, hermanos, en medio de la adversidad. Esta palabra sumo te hace referencia a algo que es absoluto, que es completamente total. Es una referencia a un completo gozo, tener por sumo gozo, es decir, total, completo en todos los aspectos. Sumo hace ese hincapié de que no es un gozo pasajero, no es un gozo a medias, es un gozo total, hermano. Y el gozo, como todos nosotros podemos inferir, hace referencia a una emoción, a estar completamente contentos, a estar plenamente felices. Y Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hermano, el gozo
como tú sabes, también es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 podemos nosotros encontrar que el gozo es parte del Espíritu Santo, y dice este versículo, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hermanos, entonces el gozo es un fruto del Espíritu, y Santiago aquí nos recuerda que ese fruto del Espíritu, que ese gozo debe de estar en las diversas pruebas. Dice aquí, cuando os halléis en diversas pruebas. Y hermano, esta expresión que dice cuando os halléis, está haciendo una afirmación. Es una afirmación que la palabra de Dios nos dice cuando os halléis. Es algo, hermano, que tarde o temprano tiene que venir a nuestras vidas, porque hay pruebas en nuestras vidas y son aparte de diversa índole. Dice aquí el apóstol Santiago, de diversas pruebas. Diversas pruebas. Halléis con este gozo en las diversas pruebas. Esas pruebas, hermanos, como ya dijimos hace un momento, vienen de diferentes fuentes. Vienen a veces sin que nosotros nos demos cuenta, y ya estamos viviendo en una prueba, hermanos. A veces no es tan fácil notarla, pero de repente nos vemos rodeados de dificultades, nos vemos rodeados de situaciones de aflicción, y muy probablemente en ese momento ya estamos en medio de las pruebas. Pero ahora, hermanos, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en esas diversas pruebas. Y si somos honestos, hermanos, parecería que Santiago está hablando algo completamente fuera de lugar. Porque cuando vienen esas pruebas en nuestras vidas, hermanos, normalmente lo que vemos es que hay sufrimiento, es que hay dolor. Las pruebas a veces traen desesperanza en nuestras vidas. Son momentos de incertidumbre que cada uno de nosotros vivimos. Traen dolor, traen ansiedad, nos debilita a veces tanto mentalmente como físicamente, traen sufrimiento. ¿Y cómo es que el apóstol dice tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en esas pruebas? Pero hermano, Santiago no está siendo insensible al sufrimiento. Santiago también estaba en persecución. Santiago sabe perfectamente lo que está diciendo. Y quiero que me acompañes, por favor, ahí a Hechos capítulo 8, versículo 1, para que veamos este ejemplo donde la palabra de Dios nos confirma que Santiago también, junto con el resto de los apóstoles y de los discípulos de Cristo, estaban viviendo en estas pruebas. Dice ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces toda la iglesia está viviendo un momento de persecución. Ahí está Santiago, y él sabe que está en medio de una prueba. Aún con eso, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, se está escribiendo tened gozo. Y ahorita vamos a ver por qué hay que tener ese gozo. También recordemos, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos ayuda para poder enseñarnos, para corregirnos, para instruir en justicia, y por eso es que vamos a profundizar en esto. Porque dice Santiago que tenemos que tener gozo cuando nos hallamos en ese tipo de problemas que ya dijimos traen desesperanza, traen aflicción, traen mucho dolor, hermanos. Y notemos también algo interesante. No es nada más Santiago quien hace esta reflexión, quien hace esta invitación para tener gozo en medio de las pruebas. Vamos a ver cómo también el apóstol Pablo nos dice en la Escritura que tenemos que estar con gozo. Y acompáñame por favor a leer Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el apóstol Pablo también confirma
este escenario, este texto que Santiago escribe, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, es Pablo, es Santiago, pero también es el apóstol Pedro quien nos hace esta invitación, a quien nos anima a tener gozo en las pruebas. Acompáñame, por favor, a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, Santiago, el apóstol Pablo y también Pedro nos animan, ¿verdad? Nos animan para que en medio de las pruebas tengamos gozo, tengamos alegría, hermano, que no decaiga nuestra fe. Y miremos un pasaje más donde nuestro Señor Jesucristo también enfatiza en este hecho. Acompáñame, por favor, a leer Mateo capítulo 5, versículo 10. Ahora nuestro Señor Jesucristo directamente, ¿verdad? Él está diciendo que habrá persecución, pero que nosotros como sus hijos, como cristianos, debemos de mantener ese gozo. Y dice así, hermano, Mateo 5, versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, versículo 11, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, está repleta de este tipo de textos, de este tipo de pasajes bíblicos, donde nos animan, donde nos exhortan a que aún en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, hermanos, nosotros ejercitemos esta parte del gozo, esta parte de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Existe, hermanos, una gran razón por la cual el creyente debe de tomar los momentos de angustia con gozo. Y es lo que va a seguir diciendo Santiago. Porque hasta este momento decimos, bueno, pues es muy difícil para mí si veo que si un familiar está muriendo, si veo que mi esposo, si veo que mi esposa está en una etapa terminal, es muy difícil que yo pueda estar con gozo en ese momento. Solamente siento tristeza, siento llanto. Pero ahora Santiago va a explicarnos el por qué debemos de tener ese gozo, hermano. Y para ello te pido por favor que sigamos leyendo ahí en Santiago capítulo 1, versículo 3 ahora. Que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce, hermano? Paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hermanos, aquí esta primera palabra, sabiendo, es una palabra clave. Sabiendo. Sabiendo en griego quiere decir ginosko. Ginosko. Y esta palabra la podemos concebir también como puedes estar seguro. Puedes cerciorarte. Tienes que entender que es algo que va a pasar en tu vida, que no va a llegar de sorpresa, ¿sí? O llega de sorpresa, pero con el previo conocimiento que tú tenías de que eso iba a pasar. Por eso dice aquí Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Nosotros, hermanos, debemos de conocer que tendremos pruebas, que habrá pruebas, hermanos, y ¿sabes qué? Estas pruebas no son coincidencias en nuestras vidas. Dice ahí en Mateo 10 que un pajarito no cae al piso, no cae a la tierra, sino es la voluntad ¿de quién? De nuestro Padre, de nuestro Señor. El Señor Jesucristo tiene el control absolutamente de todo lo que gira en nuestro entorno. De esas pruebas, de esa adversidad, de esa aflicción, de ese problema por el que estás pasando en tu vida,
el Señor tiene conocimiento y tiene el control. No podemos tener duda de eso, hermanos. Y aquí Santiago por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de nuestra fe. Hermanos, estas pruebas nos ayudan para ser transformados conforme a la imagen y semejanza de Cristo. Estas pruebas, hermanos, con las que a veces vivimos, que traen aflicción y dolor, son para nuestro bien, hermano. Y es porque el Señor está trabajando en nuestras vidas. Es porque el Señor nos ama, no nos ha desamparado y está con nosotros, hermanos, transformándonos de gloria en gloria hasta ser semejantes a Él. Acompáñame a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, para que veamos cómo el Señor está obrando constantemente en nuestras vidas y que somos, hermanos, para Él mucho más importantes de lo que tú crees que somos. Él nos ama, Él es bueno, hermanos, y Él está con nosotros siempre. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, no hay coincidencia. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, por algún problema familiar, algún problema económico, posiblemente te quedaste sin empleo, posiblemente traes alguna preocupación que está robando tu paz y tu sueño. Pero ¿sabes qué, hermano? Detrás de eso debemos pensar que hay un propósito. Esa prueba en la que estamos metidos, por difícil que parezca, hermanos, por dura que parezca esa adversidad, debemos de estar conscientes que lleva un propósito detrás de eso. Debemos de entender, hermanos, y de ser conscientes, el Señor está ahí con nosotros en medio de esas pruebas. ¿Y sabes qué es? Si el Señor está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? No hay nada, hermanos, que se pueda interponer en el amor que tiene Cristo por cada uno de nosotros. Por más difícil que parezca ese problema, por más difícil que parezca esa adversidad, puedes estar seguro que ahí está el Señor. Ahí está el Señor a tu lado. En Romanos 8:31 dice esto: ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él no nos va a desamparar. No hay coincidencias. Esta prueba es por una razón que va a trabajar el Señor en tu vida. El apóstol Pablo ahí mismo en Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por más difícil, hermano, que parezca la situación en la que estamos, por más difícil que esto sea, nada, hermano, de ese dolor temporal, por años que dure, es temporal. Un hombre, si bien nos va, dice ahí el Salmo 90, ¿verdad? Nuestros años están contados por Dios. 70 años, si bien nos van, 90 años, 100 años. Pero por más difícil que pudiera ser esa prueba, o esas pruebas, como dice Santiago, y duraran muchos años, nada de eso, hermano, se va a comparar con la gloria que vamos a recibir en la eternidad junto a nuestro Señor y junto a nuestro Salvador. Y hermano, para eso el Señor nos prepara. Para eso el Señor está trabajando en nuestras vidas constantemente. En medio de la prueba, hermanos, nosotros se nos nubla el entendimiento porque no podemos comprender con facilidad ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Ahora precisamente que quería saber más de tu palabra, Señor, ahora que estoy orando más, ahora que posiblemente estoy tomando mis discipulados, que estoy tratando de asistir con más regularidad a la iglesia, ¿por qué me está pasando esto aquí? Y hermano, hay un propósito. Y aunque tú no entiendas en ese momento tenebroso el propósito de Dios, tarde o temprano el Señor te lo va a mostrar. Porque ¿sabes qué, hermano? El Señor te va a enseñar por qué Él estaba trabajando esto en tu vida. ¿Es porque te ama? ¿Es porque le interesas? Y de repente Él abre nuestro entendimiento, hermanos. Llega un momento que en medio de la prueba o a la culminación de la prueba, el Señor nos abre ese entendimiento para saber por qué vivimos esa situación. ¿Y sabes qué, hermano? Esta prueba
te va a ayudar a crecer. Esta prueba va a poner tu fe muy por arriba de lo que venías ejercitando. Esta prueba te va a ayudar a crecer en las pruebas delante del Señor Jesucristo. Y hermanos, esto es como los niños que confían en sus padres. Estaba leyendo por ahí un artículo donde en Escocia unos exploradores de una revista querían tomar unas fotos y unos videos del nido de un águila. Entonces las águilas ponen sus nidos en las partes más altas de montañas también con mucha altitud. Y estos exploradores pues lo que querían era que descendiera una persona, agarrarla con cuerdas y que esa persona pudiera grabar y fotografiar el nido del águila. Pero pues una persona es muy pesada para que la sostengan en la cuerda, y entonces para minimizar esos riesgos le pidieron a un niño de ahí de la localidad que él les hiciera favor de tomar el video, de tomar las fotos con las cámaras que ellos les estaban dando, y le decían al niño: te vamos a amarrar, te vamos a sostener, tú vas a ir descendiendo con la cuerda, tomas el video y listo. Pero ¿sabes qué? El niño no quería. El niño no quería acceder a eso porque le daba miedo. Y entonces ellos siguieron tratando de convencerlo, le ofrecieron más dinero, ¿verdad? Y trataban de convencerlo y le insistían hasta que al final el niño aceptó. El niño dijo: ok, lo voy a hacer, pero ¿sabes qué? Voy a poner una condición. Y esa condición que puso el niño fue: lo voy a hacer, pero quiero que quien esté sujetando la cuerda sea mi papá. Y eso nos habla, hermanos, de la confianza que este niño tenía en su papá. Y hermano, es la misma confianza que tú y yo debemos de tener en nuestro Padre. Es la misma confianza que tú y yo debemos de desarrollar en nuestro Dios. El Señor nos va a sostener siempre, de su mano poderosa, hermanos, nada nos va a separar. Y por difícil que parezca la prueba, hermanos, el Señor está ahí con nosotros. No podemos dudar de eso. El Señor nos va a sacar adelante. El Señor es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él nos ama, hermanos. Y sigue diciendo ahí Santiago, en el versículo 3, la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe, si se dan cuenta, hermanos, en el versículo 2, un versículo antes, Él está hablando de que nos vamos a hallar en diversas pruebas. Está hablando de plural. Te hallaráis en diversas pruebas. Pero ahora en este versículo 3 dice que la prueba de nuestra fe, ya está hablando en singular y está hablando de una prueba en específico, la prueba de nuestra fe, hermanos. La prueba de nuestra fe. Entonces podemos aquí deducir que nuestra fe está siendo probada, hermanos. Y las pruebas no vienen, como decíamos al inicio, por casualidad, no hay coincidencias, hay una razón. Y esa razón es que nuestra fe está siendo probada constantemente. Estamos siendo pulidos, hermanos, por nuestro Señor y nuestro Salvador. Fíjate lo que dice ahí la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, hermano, ¿para qué dice aquí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, nuestra fe está siendo sometida a prueba. Si alguna vez te preguntaste: ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando a mí? Ok, aquí está la razón. Tu fe, hermano, tu fe está siendo sometida a prueba. Esa fe que es mucho más preciosa que el oro, es lo que está diciendo aquí Pedro. Esa fe que es más preciosa, de mucho más valor que el oro, está siendo probada, está siendo refinada para que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Es el Señor, hermanos, entonces, quien nos está ayudando a crecer en medio de estas pruebas.
Es el Señor quien está refinando nuestra fe, así como se refina el oro. Mira lo que dice este versículo, hermano, aquí en Proverbios 27:21. Proverbios 27:21, voy a leer ahora la Nueva Traducción Viviente. Dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Hermanos, cuando el oro se purifica, es sometido a unas altas temperaturas de fuego. El oro no sale directamente de las minas ya como una piedra preciosa o un lingote. El oro sale revuelto con arena, con grava, y es transportado con los camiones a otros lugares donde lo van a fundir, donde con un fuego a altas temperaturas, me parece que son alrededor de 500 o 600 grados, este oro es fundido y entonces lo extraen. Este proceso, hermanos, requiere de tiempo, requiere de trabajo para que el oro pueda alcanzar su máxima pureza. No es algo tan inmediato. Y hermanos, nuestras pruebas también duran, no son inmediatas. Hay pruebas que pueden durar años, meses, semanas, pero llevan tiempo. Y mientras la prueba está ahí, tú estás ejercitando tu fe, porque el Señor quiere trabajar algo en tu vida, porque el Señor es quien está obrando en tu vida para que tu fe sea refinada. Las personas que refinan el oro tienen mucho cuidado en el manejo de cuando lo están refinando, para que no se dañe ni con el manejo ni con las temperaturas el oro. Y hermanos, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, Él también tiene cuidado de nosotros, para que no nos dañemos más de lo que el Señor ha permitido en nuestras vidas. Y todo es para nuestro bien, hermanos. Todo es para nuestro bien. En Zacarías 13:9 dice la palabra, Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Hermano, el Señor nos está purificando. El Señor está refinando nuestra fe para que crezcamos en nuestra santidad, para que conozcamos más al Señor, para que podamos acercarnos más a Él, para que podamos estar tomados de su mano, para que podamos estar en oración, en comunión con el Señor. Y mira algo interesante que sigue diciendo aquí Santiago en el mismo versículo, que la prueba de nuestra fe, fíjense esto, hermanos, produce paciencia. Y déjame hacer aquí una pequeña pausa en esta palabra paciencia, porque es importantísimo. Esta palabra paciencia en griego, hermano, significa hupoponé, hupomoné. Eso es lo que significa esta palabra. Y es mejor traducida como perseverancia. Perseverancia o consistencia. Entonces lo que el texto estaría diciendo, sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir perseverancia. ¿Perseverancia en qué, hermano? Perseverancia para que tú y yo sigamos tomados de la mano de Cristo. Perseverancia en escudriñar y meditar en la palabra de Dios. Perseverancia, hermanos, para que trabajemos en nuestra santidad. Perseverancia para que obedezcamos la palabra de Dios porque le amamos a Él. Perseverancia en las pruebas para que nuestro carácter sea formado conforme a la imagen del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Esta prueba tiene un objetivo, tiene un propósito, y es que produzca perseverancia en nuestras vidas. Y hermano, esta palabra perseverancia es una palabra activa. Es una palabra que a ti y a mí nos debe de llevar a un hacer. Y ese hacer es ser constante, es ser perseverante. Lo contrario, hermanos, a la perseverancia es la resignación. Las personas que no conocen de Dios, las personas que no tienen la esperanza viva que nosotros tenemos, en medio de los problemas, en medio de la aflicción, lo único que hacen, hermanos, es resignarse. Consumirse en medio de la tristeza, en medio de la depresión, en medio de ese problema por el que estén atravesando.
Y entonces hay una resignación simplemente. La resignación es pasiva. La resignación, hermano, resulta en derrota. La perseverancia resulta en triunfo. Y es un triunfo que el Señor nos da. Es un triunfo que Dios nos está dando porque, ¿sabes qué? Él es quien nos preserva para que nosotros podamos permanecer en su palabra, para que nosotros podamos permanecer creciendo, tomados de la mano del Señor. Por más difícil, hermanos, que ese momento que estés atravesando parezca, el Señor está ahí. Y nosotros que tenemos ese gran privilegio de conocer a nuestro Señor y a nuestro Salvador, nos sujetamos a Él y Él nos sujeta, hermanos. Y pase lo que pase, por más que venga unos movimientos bruscos, aunque nos quieran mover las turbulencias, el Señor nos va a soltar. El Señor no nos va a desamparar. Él lo ha prometido, hermanos. Él ha prometido que va a estar ahí siempre con nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Entonces la perseverancia, hermano, nos lleva a ese triunfo. Es muy diferente a la resignación. Y eso es lo que produce la prueba de nuestra fe, que perseveremos. ¿Estás sumergido en un problema? Ven a los pies de Cristo, medita en su palabra, híncate, arrodíllate delante del Señor. Señor, te entrego mi vida, toma el control de lo que está pasando. Yo ya no puedo pasar de aquí, soy una persona limitada y Dios, pongo esta situación en tus manos. Y el Señor te sacará adelante. El Señor te va a mostrar su amor. Esa es la gran diferencia con alguien, hermanos, que no conoce a Dios, que ellos no pueden tener gozo en medio de esta prueba. Nosotros sí, porque sabemos que hay un propósito de Dios detrás de esto. Y hermanos, en medio de estas pruebas, nuestros ojos deben de estar siempre puestos en el consumador y autor de la fe, que es lo que dice Hebreos 12:2. Nuestros ojos puestos siempre en Jesucristo, siempre en su obra, no en mi condición, no en lo que está pasando alrededor de mí. No derrotado, sino seguro, con fe, con gozo de que esa prueba es temporal, hermano. Dicen secularmente, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Y en nuestro caso, hermanos, por más mal que pueda ser, para nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas, dice la palabra, nos ayuda para bien. Todas las cosas, no nada más las buenas, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Versículo 4 de Santiago, hermano. Dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, mas tenga la perseverancia, nuevamente, ¿qué es lo que significa aquí esta palabra paciencia? Mas tenga la perseverancia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nuevamente, Santiago vuelve a repetir perseverancia. La perseverancia se debe llevar a cabo por cada uno de nosotros. Y por eso oramos, para que el Señor nos fortalezca, para que podamos permanecer aún en medio de esas pruebas. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24, dijo, Mateo 24:13 dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, hay una acción, hermano, que tú y yo tenemos que llevar a cabo, y es perseverar. Y cuando estás en la prueba, con mucho más razón tienes que perseverar y tienes que estar gozoso, porque sabemos a través de este pasaje bíblico que el Señor está trabajando en nuestra fe, que el Señor nos ama y que por eso estamos viviendo ese tipo de circunstancias. ¿Toma tiempo, hermano? Definitivamente, sí. Pero eso, hermanos, es de alguna manera una obra que el Señor hace en nosotros para que crezcamos. Cuando alguna persona que está en enfermedad o está en rehabilitación, para su rehabilitación tiene que pasar tiempo, forzosamente, y tienes que acatarte a ciertas normas. Yo recuerdo todavía hace unos meses,
que en una de las muchas operaciones que mi esposa se ha sometido, los doctores le decían, bueno, para que tu intestino vuelva a funcionar, ¿verdad? No importa que ahorita traigas esta cirugía, tienes que pararte a caminar cada media hora, forzosamente. Aunque te duela, aunque no tengas ganas, aunque quieras estar nada más acostada, cada media hora, sin excepción, tienes que pararte a caminar, aunque sea 5 o 10 minutos. Y esto lo vivimos durante varios días, y aún con el suero y con esa cosa aquí colgando y demás, pero lo tenía que hacer acompañada de mí o de un enfermero o enfermera. Y tardó días. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si no se acatan a esas órdenes o a esos consejos por parte de los médicos? Simplemente podemos echar a perder ese momento. Podemos echar a perder la rehabilitación que se está ejerciendo en el cuerpo de esta persona. Y esto es en ese caso. En el caso espiritual, hermanos, hay algo muy parecido. Tú no puedes adelantar la prueba. Tú no tienes esa facultad, solamente Dios. Y Dios en su omnisciencia y en su poder perfecto, Él sabe el punto exacto donde la prueba será quitada de tu vida. Y si por alguna razón Él no decide quitarla, gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo lo dice claramente, ausente del cuerpo, presente en Cristo. Por ahí el pastor Gerardo, ¿verdad? Varias veces ha dicho, lo mejor que le puede pasar a un cristiano es la muerte. Entonces no hay nada de qué temer, porque vamos a estar en la presencia del Señor. Siempre, por su bendita gloria, por su bendita gracia. Santiago, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí es, no interfieras con el plan de Dios para tu vida. Simplemente confía, ten calma, clama a Dios. Él está obrando en tu vida. Y qué precioso es esto, hermanos. Es maravilloso saber qué tan importante soy yo para el Señor. Aún siendo las personas que éramos antes de venir a Cristo, Él nos amó. Y es un amor, hermanos, incondicional. Es un amor que no merecíamos, pero que el Señor ha decidido desbordar en cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, estamos siendo perfeccionados constantemente. Ese es el propósito. Darle la gloria a Dios, que nuestra fe aumente, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice aquí Santiago, para que seáis perfectos, para que seáis perfectos. Y perfecto, hermano, que quiere decir en griego teleos quiere decir para que seas maduro, porque en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, no vamos a ser perfectos. Eso vendrá hasta la glorificación. Pero si dice aquí, para que estés maduro, para que te desarrolles, para que seas adulto, para que crezcas a través de las pruebas en la fe en Cristo, en el conocimiento de su verdad, en el conocimiento de su palabra, creciendo en medio de las pruebas. Por eso se tituló así esta prédica. Y hermano, qué bendición, de verdad qué bendición que podamos crecer en la gracia de Cristo a través de la adversidad. Ese es el amor que el Señor nos tiene. También dice aquí Santiago, para que seáis cabales, para que seáis perfectos, es decir, para que seas maduro, para que crezcas, para que te desarrolles y también para que seas cabal. Cabal quiere decir estar completo, es un total, ya no le hace falta nada para que seas cabal. Y hermanos, a cada uno de nosotros en Cristo no nos hace falta nada, en Cristo estamos completos. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que es Dios quien nos santifica. Dice así el texto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, hermanos, también decía que él no estaba todavía, no era perfecto, estaba en un proceso,
de alcanzar lo que el Señor le había dado. Lo podemos ver ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3:12 dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Asir quiere decir alcanzar. Entonces el texto dice, sino que prosigo. No es que sea perfecto, prosigo a ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Nuevamente vemos, hermanos, como el apóstol Pablo lo está diciendo aquí, hay un propósito. Estamos siendo perfeccionados constantemente, hermanos. Estamos siendo completos en Cristo, por su gracia, para gloria de Él, por ese amor inmerecido. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios. A manera de conclusión, hermanos, dice ahí Santiago en el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pídala a Dios. Hermanos, necesitamos de esta sabiduría. Necesitamos de esta sabiduría de nuestro Padre para identificar cuando estamos en medio de la prueba. Necesitamos de esta sabiduría para que el Señor nos fortalezca, para saber cómo debemos de actuar como sus hijos en la prueba, para saber cómo podemos agradarle a Dios en medio de la prueba. Porque sabemos, hermanos, que fuimos creados para la gloria de Dios. Isaías 43:7. Ese es el propósito de nuestras vidas. Entonces, aún en medio de esa aflicción, de esas circunstancias, tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder alabar su nombre y darle la gloria a Él, aún en medio de las pruebas. No estar viendo, hermanos, ni lamentando nuestra situación, sino viendo cómo exaltar el nombre de Cristo. Si tú, hermano, hermana, estás pasando por alguna prueba, enfermedad, aflicción, algún problema económico, familiar, esta palabra, hermanos, te debe de animar para saber que el Señor te ama, que el Señor está a tu lado, que eres su hijo, que eres su hija, y que el Señor te va a dar la salida, que el Señor te va a dar la fortaleza, que tú saldrás adelante por la gracia de Cristo, que tú vas a crecer, que tu fe va a aumentar, y todo esto, hermano, hermana, por la obra redentora de Cristo en tu vida. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Que venga el Señor Jesucristo, anhelamos estar con Él. Bendito sea su nombre. Cierra tus ojos, hermanos, y vamos a orar. Dios, muchas gracias te damos, Padre bendito, porque a través de esta palabra, Dios, tú nos has enseñado, nos has recordado, bendito Dios, que cualquier prueba o aflicción por la que estemos pasando, Dios, ha sido nuestro beneficio. Gracias, Dios, porque tú también nos recuerdas, Dios, que estás con nosotros, que nuestra fe está siendo refinada, que tú nunca nos vas a desamparar, Señor, que somos tus hijos, que nos amas, que podemos acudir a ti como nuestro Padre. Gracias, Dios, por mis hermanos. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, para poderla atesorar en nuestro corazón, Señor. Y que si estamos, Dios, en medio de estas dificultades, esta palabra traiga gozo, traiga paz, Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente viene de ti, Señor, sea inundada en nuestras mentes, Dios, para exaltar tu nombre, para alabarte. Ayúdanos, Padre, a pasar por estas pruebas, Dios, bendiciendo tu nombre. Danos fortaleza y danos esa sabiduría que necesitamos, Dios, para poder salir adelante. Te ruego en el nombre de Cristo, Dios, que aquellos hermanos que estén en enfermedad, tú les bendigas, los fortalezcas, Señor. Traiga sanidad conforme a tu voluntad, Dios, en sus vidas. Para aquellos hermanos, Dios, que estén pasando por momentos económicos difíciles, que tú los prosperes, Dios. Que bendiga sus fuentes de empleo, Señor. Y si no tienen empleo, Padre, que tú les ayudes, Padre, a tener uno. Ábreles puertas, Señor, para que puedan tener sustento, para que su alacena, Dios, esté llena
de alimento, Padre. Gracias porque tú no nos desamparas, tú nos sustentas, Señor. No nos hace falta nada, bendito Dios. En ti estamos completos. Gracias, Padre, por cada prueba que hemos pasado, Señor. Y aún te damos gracias por aquellas pruebas que van a venir, porque sabemos, Dios, que tú nos estás perfeccionando. Ayúdanos, Dios, a estar fuertes para esos momentos de la prueba. Ayúdanos a no temer, a no dudar, Dios. Fortalécenos. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Y ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, sabiendo que harás mucho, mucho más, Señor, de lo que no te he sabido pedir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.